Bueno, para continuar entonces podríamos pensar en el problema 3.2. En el problema 3.2, digamos, se muestra la figura siguiente, donde hay una llave que conmuta desde la posición A hasta la posición B. Hay un par de resistores de valor conocido, un inductor de valor conocido, el valor de la fuente también se conoce, y lo que quisiéramos saber es cuánto vale la corriente cuando el tiempo ha alcanzado la constante de tiempo. Bueno, entonces eso es directamente equivalente a, perdón, eso podemos decir que no nos salva de la necesidad de determinar cuánto vale la corriente instantánea. Entonces deberíamos hacer ese paso antes de evaluar el tiempo en tau y poder determinar la solución final de esta consigna. El detalle sería que la llave conmuta desde la posición A hacia la posición B, y bueno, eso serviría, digamos, para analizar con cierto detalle cómo responden las condiciones iniciales en este caso particular. Bueno, entonces vamos a pensar en el problema 3.2. En el problema 3.2 entonces encontramos este análisis. Bueno, podríamos decir que hay dos condiciones que podríamos estudiar. Entonces, antes de conmutar la llave, eso sería equivalente a decir tiempos menores que 0. Entonces, antes de conmutar la llave, podemos encontrar un circuito equivalente, que sería el que representamos de esta forma. Está la fuente, esa fuente se llamó B1, está, bueno, si repasamos la configuración del circuito, estaría R2 y L1. Bueno, entonces R2 y L1, bien, entonces eso significaría que está R2 conectada, está L1, pero no obstante, supondríamos que L1 ya alcanzó la condición de régimen. Entonces, esta L1 en realidad la graficamos o la representamos así burdamente como un cortocircuito directamente. Y entonces lo que veríamos es que en este circuito, que es el que se interpreta como equivalente antes de que conmute la llave, circularía la corriente I sub o I de 0 menos, es decir, I de 0 menos equivalente a I sub 0 sería finalmente igual a B sub 1 sobre R2. Entonces ese es el detalle que podemos, digamos, tener en cuenta en este problema. Así podemos pasar ahora a concentrarnos en la otra escala de tiempo, digamos, o la otra fracción del tiempo. Entonces, para el tiempo mayor o igual que 0, lo que podemos decir es que hay un circuito. Entonces hay un circuito operacional equivalente que, de acuerdo con lo que conocemos, quedaría establecido de esta forma. Podríamos decir que R1, R2, y luego tendríamos el inductor y la fuente. Entonces, esta sería, si el inductor se llamaba L1, esta fuente sería L1 por I sub 0, mientras que a I sub 0 ya lo conocemos, y acá se desarrollaría la corriente I de S. Bueno, entonces lo que ocurriría es que, digamos, antes de que conmute la llave, había una corriente I sub 0. Bueno, acá, digamos, hay una expresión, digamos, o una tipología mucho más intuitiva respecto de pensar por qué la corriente I sub 0 podría existir, digamos. Entonces, en este caso no nos imaginamos un funcionamiento electromagnético muy sofisticado,
sino que directamente pensamos que hay una llave que conmutó desde una posición hacia la otra, y eso genera una condición I sub 0, que es la que vamos a estudiar ahora. Bueno, entonces lo que vemos directamente es que para este circuito operacional equivalente podemos escribir la ley de Kirchhoff de las tensiones en el dominio operacional, y resultaría directamente que bueno, podríamos poner 0 igual a IDS por R1 más R2. Acá hay un detalle, no hay que perder de vista que hay dos resistores. Entonces podemos decir 0 igual a R1 más R2 más IDS por S por L1 menos L1 por I sub 0. Así que de esta forma podemos escribir nuestro modelo para IDS. Nuestro modelo para IDS resulta dado por este cociente L1 por I sub 0 dividido en R1 más R2 más S por L1. Bueno, a partir de esto podríamos identificar con más claridad cuáles son los polos. Para eso buscaríamos que S quede multiplicada por la unidad, es decir que digamos dividiríamos por S en el numerador y en el denominador. Entonces 1 sobre L1 y 1 sobre L1. Bueno, y de esa forma ahora podemos decir que la corriente IDS está caracterizada por este modelo matemático: I sub 0 dividido en S más un cociente que es R1 sumado con R2 y dividido por L1. Bueno, con esta expresión matemática podemos directamente ir a una tabla de antitransformadas, y así podríamos decir que la corriente I de T es igual a la antitransformada de Laplace de la expresión que obtuvimos para I de S, y resultaría dada por I sub 0 por E a la menos T sobre tau, donde tau es igual a la inversa del polo, es decir, es igual a L1 sobre R1 más R2. Bueno, entonces, de acuerdo a la consigna, lo que podemos decir es que I de tau es igual a I sub 0 por E a la menos 1. E a la menos 1 es aproximadamente igual a 0,36, es decir, se dio el 60%, el 63% de la excursión entre el valor I sub 0 y la cantidad nula. Es decir que con toda esta información y alguna práctica que ya podemos tener en interpretar este problema, lo que podemos decir es que la corriente I de T en función del tiempo, de acuerdo a este problema, tuvo este funcionamiento. La corriente tenía un valor constante, ese valor constante era I sub 0, y luego decrece con una ley exponencial a medida que transcurre el tiempo. Como les decía, el 63% de esa variación, por acá, ocurre para T igual a tau. Entonces este valor era I sub 0, lo hemos calculado. Bueno, y entonces, como decía, esta excursión es aproximadamente el 63%. Bueno, con eso tenemos resuelta nuestra incógnita en valores numéricos. Si no me equivoco, I de tau es aproximadamente 0,59 amperios.
digamos, el trazo que tenemos representado acá, bueno, debería tener su correlato con la interpretación de qué es este circuito, y bueno, considero que lo tiene. Fíjense que la llave originalmente estaba en la posición A y se movió a la posición B. Entonces, cuando estaba en la posición A, atravesaba una corriente, esta L1, que después terminó siendo la condición inicial, pero cuando pasó a ser la llave conectada al extremo B, lo que ocurre es que la energía electromagnética almacenada en el inductor se va disipando en el par de resistores R1 y R2. Entonces, mientras esa energía electromagnética se disipa en los resistores, la corriente decrece hasta cero, y es esta curva en color naranja que tenemos representada aquí. Bueno, para continuar entonces nos encontramos con el problema 3.3, y en este problema 3.3 vemos un funcionamiento bueno, sencillo, pero que nos obliga a manejar digamos, algunas variables con cierto cuidado. El funcionamiento es de esta forma: hay dos llaves. Bueno, entonces se supone que los dos interruptores se cierran en t igual a 0, pero no obstante, luego t sub 1 se abre, perdón, en t sub 1 igual a 5 milisegundos, se abre el interruptor, SW2. Es decir, que los dos interruptores primero están cerrados, pero al cabo de un cierto tiempo se abre el interruptor 2, y quisiéramos ver digamos, cuál es la corriente en este circuito a través del resistor R1. Bueno, en esos dos periodos de tiempo, primero desde 0 hasta t sub 1 y luego desde t sub 1 en adelante. Así que bueno, ese modelo, aunque el circuito propiamente dicho es muy sencillo, bueno, digamos que nos obliga a trabajar con cierto detalle en algunas cosas. Para comenzar, podríamos aprovechar que tenemos visible el circuito para estudiar cómo en realidad no hay condiciones iniciales, podríamos decir, en esta enunciación. O sea, hay un solo elemento reactivo que es el inductor, y bueno, de acuerdo a lo que está dicho, se puede suponer que las condiciones iniciales son nulas. Entonces, el primer instante de tiempo, bueno, está dado por la condición de que S1 se cierra y S2 también se cierra, con lo que no nos interesa para la primera ventana de tiempo, por decirlo de alguna forma, la existencia de R2. Así que vamos a modelar entonces el problema, dijimos 3.3, entonces el problema 3.3, el problema entonces 3.3 lo modelamos con este, digamos, con este detalle. Primero hacemos un análisis que vale para t sub 0 hasta t sub 1. Bueno, con t sub 0 que decimos que es 0, y entonces podríamos decir que el circuito, digamos, original en esta ventana de tiempo, en este periodo de tiempo, es, bueno, una fuente que se acaba de cerrar, que se acaba de conectar por medio de la llave. Esta llave era SW1. Luego estaría el resistor R1, y estaría, bueno, el inductor, que de acuerdo a la consigna se llama L1. Acá se desarrolla una corriente que es I de T. Pero a este circuito, para evitar las ecuaciones diferenciales, lo llevamos a su representación equivalente, dada por lo que conocemos como el circuito operacional equivalente. El circuito entonces operacional equivalente ahora queda caracterizado por una fuente. Bueno, la fuente se supone que estaba
especificada completamente, entonces la fuente tenía BS1 voltios, es decir, 10 voltios. Bueno, entonces esto es BS1 con 10 voltios. Vamos a decir entonces que acá queda el resistor R1, el inductor S por L1 y una fuente que modela la condición inicial. Entonces esta es L1 por I sub 0. No obstante, aclararíamos que I sub 0 se supone nula. Entonces esta pasa a ser BS1 dividido en S para modelar la llave que se cerró, y esta pasa a ser la corriente, podríamos decir IDS. Bueno, en ese circuito podemos estudiar el comportamiento. Bueno, podríamos decir que la ley de Kirchhoff de las tensiones en el dominio operacional nos sirve para escribir BS1 sobre S. Bueno, digamos como una nota al margen, aclaro que en algunos problemas hemos referenciado una variable que es BS1 de S, y no necesariamente es lo mismo que BS1, siendo esta una constante, dividido en S. Entonces, digamos, no necesariamente hacemos referencia al mismo modelo con esa notación. Lo aclaro antes de continuar. Bueno, entonces, la sumatoria de las fuentes es esta, porque dijimos que esta fuente en realidad se puede, digamos, simplificar. Así que ahora vamos a igualar esta ecuación como IDS por R1 más S por L1. Bueno, a partir de eso, ahora podemos escribir que la corriente IDS está dada por, bueno, BS1 dividido en S por R1 más S por L1. Este sería el modelo donde es casi evidente cuáles son los polos. En realidad, para que eso sea completamente visible, por decirlo de alguna forma, podríamos escribir que nuestra IDS resulta de suponer que dividimos por L1 en el numerador y en el denominador, y de esa forma ahora nos queda este modelo matemático, BS1 voltios dividido en L1 sobre S por S más R1 sobre L1. Y frente a esa relación no tenemos otro camino excepto el de calcular los polos. Entonces podríamos decir que IDS es igual a K sub 0 sobre S más, perdón, no calcular los polos sino calcular los residuos, quería decir. Entonces IDS es igual a K sub 0 sobre S más K sub 1 sobre S más R1 dividido en L1. Hay un polo en 0 y un polo en menos R1 sobre L1. Bueno, así que podríamos decir que K sub 0 es igual al límite de S que tiende a 0 de S por I de S, con lo cual resulta en BS1 sobre R1, mientras que K sub 1, que es igual al límite cuando S tiende a menos R1 sobre L1 de S más R1 sobre L1 por I de S, nos queda igual a, bueno, nos queda igual a menos BS1 sobre R1. Bueno, entonces ahora podríamos avanzar componiendo nuestro modelo como esperaríamos. IDS queda definida como el cociente entre BS1 y R1 sobre S,
menos BS1 sobre R1, BS1 sobre R1 dividido entonces en S más R1 sobre L1. Y con esto podemos escribir que dado que I de t se relaciona con la antitransformada de Laplace de nuestra expresión para I de S, ahora podemos decir que esta suma se descompone como BS1 sobre R1 por U de t menos BS1 sobre R1 por E a la menos t sobre, bueno, podremos poner L1 sobre R1. Bien, entonces hasta acá tenemos una primera expresión. Con estas definiciones podemos decir que, bueno, I de t sub 1 le vamos a llamar I sub 1 y resulta dada, si no me equivoqué con la calculadora, esto queda en 193 miliamperios. 193 miliamperios. Bueno, por su parte podemos ver que está hecho solamente la mitad del análisis, o sea, nos convendría tal vez organizarnos con un cierto gráfico que podría ser de ayuda en este momento. O sea, vamos a usar un sistema de ejes cartesianos para representar qué es digamos, el problema que tenemos en mente. Entonces, lo que encontramos es que queremos graficar en función del tiempo la corriente I de t, y lo que vemos es que esa corriente tiende a un valor BS1 sobre R1. Bueno, entonces podríamos especificar cómo este valor, perdón, esta recta horizontal, bueno, busca representar el cociente siguiente, busca representar BS1 sobre R1. Sabemos por su parte que BS1 sobre R1, si no me equivoqué con la calculadora, queda en 212 miliamperios. 212 miliamperios. Y ya que supusimos condiciones iniciales nulas, nuestra primera noción es que bueno, la corriente se desarrolla incrementándose con una ley exponencial, como esta, algo así. Bueno, entonces esta es la ley exponencial que modela el crecimiento de la corriente I de t. No obstante, nosotros estudiamos solamente una cierta ventana de tiempo que alcanza un valor t sub 1. T sub 1 dijimos que valía 5 milisegundos. 5 milisegundos. Bueno, y con cierto detalle hemos llegado a definir cuánto valía este valor de corriente. Entonces el valor de corriente que alcanzamos en t igual a t sub 1 es, por lo que vemos acá, bueno, uno que podemos, si quiere, resaltar. Entonces esto es I sub 1. Entonces I sub 1 igual a 193 miliamperios es lo que se alcanzó en 5 milisegundos. Bueno, ahora tenemos la necesidad de ver qué ocurre con la siguiente ventana de tiempo. O sea, la siguiente ventana de tiempo tiene, digamos, relación con suponer que la llave S2
se abrió en ese instante T sub 1. Bueno, entonces lo que podemos decir así intuitivamente es que si se abre la llave S2, R2 empieza a tener importancia en el circuito, y por un lado esperaríamos que digamos que limite más la corriente. No obstante, aparecerían otros efectos que vamos a buscar estudiar también. Bien, entonces vamos a pensar cómo seguimos nuestro análisis del problema. Podemos decir que nos concentramos en una nueva ventana de tiempo que es t mayor o igual que t sub 1. T mayor o igual que t sub 1. En este caso vamos a pensar en un circuito operacional equivalente, que resultaría de esta forma. La fuente sigue estando, y esta fuente tenía una ley BS1 sobre S. No obstante, como hay dos resistores, podemos verlo como un resistor equivalente. Entonces ese va a ser RQ. Entonces REQ ahora es la conexión en serie de R1 con R2. Luego tenemos, bueno, el inductor S por L1. Y ahora tenemos, bueno, un comportamiento muy particular. Bien, entonces el comportamiento particular es que vamos a estudiar qué pasó luego de que conmutó la llave. Por lo tanto, no podemos decir tan livianamente, digamos, que no haya condición inicial. Entonces, ahora tendríamos que modelar la condición inicial como L1 por I sub 1, es decir, la corriente que circulaba en el inductor antes de nuestra ventana de análisis es la que vamos a tener que tomar como condición inicial a donde empieza la ventana de análisis. Pero hay un detalle, digamos, muy interesante. El tiempo que estudiamos no inicia en 0, sino que inicia en T sub 1. Por lo tanto, es implícito, digamos, que empecemos a tener en cuenta cómo de este circuito hubiéramos pensado en que la ley de este circuito hubiéramos pasado a la ley de Kirchhoff de las tensiones. Vamos a hacer el ejercicio de escribir eso. No obstante, este detalle de que el tiempo no empieza en 0, sino en una cantidad distinta de 0, produce varios efectos, digamos, en las ecuaciones que necesitamos, bueno, estudiar. Así que vamos a decir, entonces, para comenzar, qué pasa si nos abstraemos de eso. Bueno, tenemos la ley de Kirchhoff de las tensiones, que hubiera dado lugar a esta expresión BS1 sobre S más L1 más L1 por I sub 1 igual a I de S por R equivalente más S por L1. Bien, a partir de eso, lo que resulta es que estas ecuaciones, digamos, se cumplen de esta forma cuando tenemos que el circuito empieza a funcionar en 0. Es una definición, digamos, que está hasta en las integrales, podríamos decir, de la transformada de Laplace. Entonces, como este circuito ahora no comienza a funcionar en 0, tenemos la obligación de introducir estos factores. Este factor, el factor exponencial, que modela en qué instante de tiempo empieza a funcionar. Entonces acá aparece el factor E a la menos T sub 1 por S. Bueno, fíjense que si el circuito empieza a funcionar en 0, este T sub 1 que está ahí hubiera sido equivalente al 0, y a 0 es la unidad, o sea que los factores de esto escrito en amarillo desaparecen. Como en este caso
no es esa la situación, bueno, el factor no es despreciable tampoco. Entonces, eso es coherente con pensar que acá también estaban estos factores, menos t sub 1 por s, y lo mismo en la definición de la fuente, por e a la menos t sub 1 por s. Bueno, lo escribo más claro. Entonces, e a la menos t sub 1 por s. Bien, entonces, todo eso es lo que resulta en que ahora nuestra ecuación para la corriente es dada por esta expresión. Bueno, podríamos poner bs1 sobre s por e a la menos t sub 1 por s más L1 por I sub 1 por E a la menos T sub 1 por S dividido en la resistencia equivalente más S por L1. Bueno, resalto una vez más estos factores para hacerlos notar un detalle. Digamos, algebraicamente estos factores son algo molestos, digamos, pero podemos hacer una simplificación que es la siguiente. Podemos hablar de una cierta f de s que es igual a, o mejor dicho, podríamos hacerlo al revés. Podríamos decir que nuestra i de s es igual a una cierta f de s por e a la menos t1 por s, e a la menos t1 por s. Eso es como decir que bueno, no sé, lo que está en color naranja, lo que está así en color naranja, lo que está en color naranja, digamos, es lo que nos hubiera gustado que esté escrito, es decir, sin los factores estos que han aparecido exponenciales. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta expresión que nos hubiera gustado y después vemos cómo se puede recomponer, digamos, el modelo. Así que vamos a trabajar ahora con nuestra expresión f de s, que ahora ya vimos que resultaría, dada por este cociente, bueno, bs1 sobre s más L1 por I sub 1 dividido en resistencia equivalente más S por L1. Bueno, entonces acá podemos decir que esto es igual a BS1 sobre S por resistencia equivalente más S por L1 más I sub 1 sobre resistencia equivalente más S por L1. Bueno, evidentemente esta ecuación es la misma que hemos transformado buscando la expansión en fracciones parciales y después, digamos, hemos tomado para el cálculo de la antitransformada de Laplace a su vez. Entonces, en esta expresión, evidentemente podemos trabajar con resultados que acabamos de revisar en otro problema. No obstante, para ser, digamos, relativamente detallados, vamos a buscar aclarar qué estamos suponiendo. Bien, a este primer término le podemos llamar ADS. Bueno, entonces luego podemos decir como ADS es una expresión que tiene dos polos, un polo en cero y otro polo en R equivalente sobre L1. Entonces, a ADS en realidad la podríamos escribir, podríamos decir, sobre L1 en el numerador, y acá podríamos poner entonces de otra forma, podríamos poner como S más resistencia equivalente sobre L1. Bueno, entonces ADS ahora nos queda dada por K sub 0 sobre S más
K sub 1 sobre R equivalente más, perdón, al revés, S más R equivalente sobre L1. Bueno, entonces la modificación que acabo de hacer aquí en ADS fue tendiente a que queden más explícitos cuáles son los polos, digamos, pero las dos ecuaciones estaban bien desarrolladas, solo que en esta que escribimos finalmente, como digo, es más evidente a dónde están los polos. Si sabemos a dónde están los polos, luego podemos calcular de forma más ordenada cuáles son los residuos. Los residuos se calculan tal como acabamos de hacer, en otro ejercicio similar. Entonces podemos pasar al resultado. K sub 0 resulta dado por esta ecuación. BS1 sobre resistencia equivalente. Mientras tanto, K sub 1 resulta dado por esta nueva ecuación. Bueno, podríamos ponerle apóstrofe a estos residuos para que no se confundan con los que habíamos calculado previamente. Había sido en este problema que calculábamos residuos, si no me equivoco, sí, exactamente. Entonces, bueno, entonces ahora le ponemos el apóstrofe para no confundirlo porque los valores son diferentes también. Entonces acá queda menos BS1 sobre resistencia equivalente. Bien, y a partir de eso, ahora podemos escribir nuestra FDS, perdón, directamente FDS, si les parece. Entonces FDS queda compuesta con el resultado de ADS, entonces que sería BS1, ponemos así, BS1 sobre resistencia equivalente dividido en S más, en realidad menos BS1 sobre resistencia equivalente, este es el segundo residuo K1' sobre S más resistencia equivalente sobre L1. Y lo que falta es el término que había quedado afuera al definir ADS, es decir, falta el término este que dice I sub 1 sobre I sub 1 sobre resistencia equivalente más S por L1. Bueno, para no confundirlo les muestro cómo en este tercer término hacemos 1 sobre L1, 1 sobre L1, y de esa forma este término último, digamos, este término último queda dado por I sub 1 sobre L1, que se divide en S más R equivalente sobre L1. Mientras tanto, los dos primeros términos son exactamente lo que antes habíamos llamado ADS. Y para ADS habíamos determinado estos dos residuos. Para ADS habíamos determinado estos dos residuos, K sub 0' y K sub 1'. Entonces, solo les quiero hacer notar que hay, digamos, coherencia entre las definiciones. Bueno, entonces, hasta ahí viene todo ordenado con esta FDS que tenemos, mientras que FDS era la ecuación que habíamos obtenido cuando nos habíamos, digamos, deshecho arbitrariamente de estos factores exponenciales, que habían resultado de que el tiempo no empezaba a interesar en 0, sino que el tiempo empezaba a interesar en t sub 1. Entonces, FDS había sido nuestra definición abstrayéndonos de ese principio. Así que ahora simplemente tenemos que volver a tener en cuenta ese factor exponencial. Y entonces, una de las propiedades de la transformada de Laplace, por suerte, nos ayuda. Específicamente diríamos que si tenemos una cierta f de t, que se corresponde con la antitransformada de Laplace de una cierta f de s, bueno, luego lo que establece una de las propiedades es que el traslado en el tiempo se corresponde con un factor exponencial exactamente igual al que introdujimos. Es decir, que ahora podemos decir que hay una
Bueno, entonces ahora podemos decir que tenemos una G de T que es igual a una F de T menos A si el tiempo es mayor que A y es igual a 0 si el tiempo es menor que A. Bueno, y eso se corresponde por medio de la transformada de Laplace con una G de S que es la F de S multiplicada por un factor E a la menos A por S. Entonces, eso significa que el factor exponencial se corresponde con un retraso, podríamos decir, en el tiempo, que es este retraso menos A. Bueno, en nuestro problema particular, ese A sería equivalente a T sub 1. Bueno, así que a la luz de esos resultados, ahora podemos decir, finalmente cuánto vale nuestra I de T. Entonces vamos a decir, para ser ordenado, vamos a decir cuánto vale nuestra F de T. Entonces F de T es igual a la antitransformada de nuestra F de S, mientras que nuestra F de S tenía todo este modelo matemático que tenemos acá. Bueno, entonces nuestra F de S, para ser ordenado la voy a escribir, es la antitransformada de una expresión que es la siguiente: BS1 sobre R equivalente dividido en S sumado con BS1 sobre R equivalente dividido en S más R equivalente sobre L1 más I sub 0 sobre R equivalente, entonces sobre S más R equivalente sobre L1. Esta es la F de S. Esta es la F de S en este problema particular. Entonces, esto habría dado lugar a una F de T, que directamente es igual a, bueno, sería BS1 sobre R equivalente por U de T más BS1 sobre R equivalente por E a la menos T sobre L1 sobre R equivalente. Este término me parece que era negativo. El segundo término me parece que era negativo. Sí, entonces se me pasó ese signo. Acá es un signo negativo. Acá es un signo negativo también. El último término sí es positivo, entonces este es I sub 1, porque escribí sub 0, era I sub 1, acá había otro detalle, entonces I sub 1 por E a la menos T sobre L1 sobre resistencia equivalente. Bueno, entonces esta era la F de T. Esta era la F de T que venía de tomar la F de S, y en la F de S no estaba el factor exponencial. Así que lo que hacemos para componer el resultado final es decir que la I de T en realidad es, bueno, BS1 sobre resistencia equivalente por U, no de T, sino de T menos T sub 1, menos BS1 sobre resistencia equivalente por E a la menos, no T, sino T menos T sub 1 sobre L1 sobre resistencia equivalente
más i sub 0 por e a la menos, una vez más, no t, sino t menos t sub 1, dividido en L1 sobre resistencia equivalente. Y esto vale, esto vale para t mayor o igual que t sub 1. Mayor o igual que t sub 1. Bueno, entonces podríamos ver incluso cuánto vale, podemos fijarnos cuánto vale BS1 sobre resistencia equivalente, y con ese detalle se compone lo que falta en el gráfico que ya tenemos. Bueno, el gráfico que ya tenemos, resulta que ahora le falta el detalle de cuánto vale BS1 sobre resistencia equivalente, que si no me equivoqué con la calculadora es 77,5 miliamperios, 77,5 miliamperios, y resulta en que esos 77,5 miliamperios estarían, no sé, perdón, más o menos por acá, entonces eso vale BS1 sobre resistencia equivalente, y lo que vemos entonces es que el trazo que falta se desarrolla de esta manera, se desarrolla de esta forma. Entonces tuvimos dos comportamientos. La corriente primero crecía, hubiera llegado hasta un valor de 212 miliamperios. Bueno, entonces dibujo con un color más notable tal vez, perdón, con un grosor un poco más significativo. Entonces la corriente primero crecía, hubiera alcanzado un valor de 212 miliamperios, no obstante solamente alcanzó un valor de 193 miliamperios y sub 1. Luego la corriente empezó a decrecer hasta un valor que se supone que llega a ser 77,5 miliamperios, y entonces decrece con esta ley, que vemos ahí en color amarillo. Bueno, finalmente podemos ver que hay dos, curiosidades. Por un lado podríamos decir que en este intervalo de tiempo hay una constante tau 1, que es L1 sobre R1. Luego en este otro periodo de tiempo hay una constante de tiempo tau sub 2, que es L1 sobre resistencia equivalente. Entonces, el hecho de que al abrirse la llave S2 empieza a tener un funcionamiento, digamos, al resistor R2, hace que la corriente a la cual converge el sistema mientras busca el estado de régimen es más chica, y al mismo tiempo, como la resistencia equivalente es mayor que R1, la constante de tiempo se achica, es decir que esta variación del 63%, dicho de otra forma, este trazo, a ver cómo lo podemos resaltar, este trazo tiene menos pendiente que este trazo, debido a que la constante de tiempo T sub 2 es más chica que la constante de tiempo T sub 1. Creo que dijimos todos los detalles. Me faltaría uno. Fíjense que parecería que uno puede abstraerse del instante de tiempo en el cual se cierra la llave, y eso relativamente es así, pero no podemos olvidarnos de estos factores t menos t sub 1. O sea, si el tiempo vale 0, este factor exponencial
bueno, la ecuación no vale para este instante, pero fíjense que de acuerdo a esta ecuación, los factores exponenciales, bueno, de acuerdo a esta ecuación que es para la segunda ventana de tiempo, los factores exponenciales se hacen unitarios en t igual a t sub 1. Bueno, entonces lo que trataba de decir es que la introducción de estos factores t sub 1 no es solamente un detalle matemático, sino que es lo que permite, digamos, que las ecuaciones sean exactas. Y una forma más o menos intuitiva de chequear eso es lo siguiente: si el factor t sub 1, ahora que está el factor t sub 1, lo que vemos es que en t igual a t sub 1, esta suma se hace 0, por lo tanto en t igual a t sub 1, estos factores exponenciales se convierten en la unidad, los factores que están resaltados en color naranja. Si no hubiera estado la constante t sub 1, cuando el tiempo alcanza ese valor t sub 1, valga la redundancia, los factores exponenciales no hubieran tomado valor 1, sino que hubieran tomado un valor menor que la unidad, y eso da, digamos, un resultado matemático diferente. Entonces, bueno, el que quiera puede hacer un ploteo con estas gráficas, o lo que sería, digamos, más, incluso tal vez con una simple hoja de Excel o con MATLAB o con Python, lo que les guste, pero digamos pueden chequear, y lo importante es, bueno, que no es inofensivo, por decirlo de alguna forma, omitir estas constantes t sub 1 en el modelo matemático. Bien, eso es todo entonces por esta clase número 6. Seguimos en otra sesión.